Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Espero te encuentres tomando lección de lo que está sucediendo en nuestra región, en nuestro continente, dado que la situación venezolana nos tiene que llamar poderosísimamente la atención. La situación que vive el pueblo venezolano, lamentablemente, nos tiene que alertar acerca de lo que significa el terror, el terrorismo de Estado que provoca un régimen totalitario, como lo es el régimen totalitario bolivariano de Venezuela, ya radicado en aquel año 1998 con aquella constitución proveniente de una constituyente para formular la constitución bolivariana revolucionaria, con aquel personaje, aquel comandante, aquel militar, Hugo Chávez Frías, que concitaba la atención de una inmensa mayoría de la población, criticando y denostando a gobiernos anteriores por considerarlos culpables del empobrecimiento, del deterioro de la calidad de vida de la población de los venezolanos y culpándolos de ser lacayos del imperialismo norteamericano, de ser oligarquías concentradoras de riqueza, proponiendo ese modelo burgués, ese modelo capitalista burgués de democracia representativa, que lo único que provocaba era la condena a la pobreza de los pueblos. Sin embargo, bajo este régimen totalitario, un llamado revolucionario hacia el socialismo del siglo XXI, se ha dado precisamente todo lo que decía Hugo Chávez Frías en el pueblo venezolano: empobrecimiento, brutalidad, deterioro cultural, intelectual, falta de calidad de vida en las situaciones más básicas, en los elementos o cosas más básicas de la vida, un régimen brutal, violento, que se va a ir, digamos, endureciendo al cabo del tiempo, como siempre sucede con los regímenes totalitarios de perfil marxista, con todos los regímenes totalitarios, por supuesto. La historia lo demuestra abiertamente, de modo harto confirmado. Es una experiencia histórica como un gran campo empírico que nos induce a pensar que los regímenes totalitarios está harto comprobado, científicamente comprobado, que no funcionan, sino que todo lo contrario, lo que hacen es castigar a los pueblos, someterlos, quitarles calidad de vida, someterlos a una esclavitud moderna, en este caso si hablamos de los totalitarismos contemporáneos, llámese nazismo, fascismo, comunismo. Son tres regímenes totalitarios. En este programa vamos a intentar dar un informe resumido de lo que pasa en Venezuela, el antes y después de las elecciones, y lo que ha sucedido en nuestro país en cuanto a resonancia política, a grandes rasgos, para que quede como un documento, que quede claro quiénes están de un lado y quiénes del otro, para que quede claro qué actitudes políticas se asumen ante estas desgracias, como lo es este régimen totalitario bolivariano venezolano. Es una desgracia y una afrenta para la condición humana. ¿Sabés qué? Tengo acá en mis manos este libro, voy a empezar de esta manera. Te lo vuelvo a recomendar: Defraudada, La democracia defraudada, Populismo revolucionario en América Latina, un excelente libro escrito por Andrés Benavente Urbina y Julio Alberto Chirino, politólogo, uno de ellos, Benavente Urbina, historiador y periodista, su otro escritor, el coautor de este libro, Julio Alberto Chirino, en colaboración con Eduardo Díez y Jorge Jaraquemada, que son todos integrantes de una gran consultora en Chile, profesores universitarios, investigadores, escritores, que dan cuenta del proceso venezolano, entre otros procesos populistas que se van dando en América Latina. Pero claro, el proceso venezolano es prácticamente un proceso paradigmático porque está enmarcado en ese plan del Foro de San Pablo, que instruye, una vez radicado en América Latina, a partir de la invención que le dieron Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro en el año 1990, trasladando su sede desde San Pablo a la Ciudad de México en 1991,
y asentando las bases doctrinarias del Foro de San Pablo, es decir, bases doctrinarias marxistas, totalitarias, que plantean, bueno, un régimen de liberación de nuestros pueblos respecto al imperio norteamericano, una declaración ferviente en contra del imperialismo norteamericano, del sistema capitalista concentrador de riquezas y de las democracias burguesas representativas. Todo eso plantea el Foro de San Pablo, al cual obedece el Frente Amplio y el PIT-CNT, al cual obedecen el Frente Amplio y el PIT-CNT. Voy a intentar que quede claro a modo de un documento esto para que al cabo del tiempo y en este año electoral en Uruguay, fundamentalmente en este año electoral, tengamos en cuenta los uruguayos ante quienes estamos. Ayer se celebró una sesión extraordinaria con calidad de urgente en el Senado uruguayo. Era a propuesta del senador Jorge Gandini. No se le concedía importancia a lo que él decía. Luego sí, una vez dado el resultado, se consideró en el Senado que era necesario ir a una sesión de tratamiento urgente respecto a una postura asumida de parte del Senado uruguayo en relación a lo que está pasando en Venezuela. Ya lo había dado, digamos, la postura política la había dado la presidencia uruguaya, declarando que no estaba de acuerdo con el resultado, el presidente de la República Oriental del Uruguay, una de las primeras embajadas que fueron desactivadas de Venezuela, rompió relaciones con Costa Rica. Quien rompe relaciones unilateralmente adelantándose a ese hecho ha sido el presidente de Panamá, quien inmediatamente declaró romper relaciones con Venezuela porque no pretende ser para nada en la historia cómplice de una mentira, ser un encubridor, porque de eso se trata si no se dice otra cosa acá. Si acaso acá se avala este acto electoral o se lo pone en dudas, lo que se está haciendo es, a través del silencio, el encubrimiento. Como diría Margaret Thatcher, los comunistas cuando callan, encubren. Los comunistas hacen eso. Entonces, muchos con buen tino político, en este caso el presidente de Panamá, y así tantos otros, Bukele, que directamente declara que va a colaborar con el pueblo venezolano para liberarse de ese dictador que es Maduro y de esa, digamos, dictadura ya totalitaria, ¿no? De un totalitarismo. Bueno, están planteando que acá no se puede andar con medias tintas. Acá hay que ser muy claros. Acá hay atropello a los derechos humanos. Hay gente que está muriendo todos los días ahora. Ayer veía por televisión, a través de las grandes cadenas de prensa, veía a través del canal La Nación Más de Buenos Aires en Argentina, también a través de la cadena Bio Bio, a través de un montón de videos que me llegan de distintas cadenas de prensa, CNN, BBC, bueno, las grandes cadenas mundiales haciendo la cobertura que pueden y se daba cuenta de una matanza brutal a la población, adolescentes muertos. Vamos a pasar algunas imágenes y por supuesto con las advertencias necesarias para aquellos que tienen mucha sensibilidad. Vamos a pasar algunos videos de gente que va matando directamente el régimen represor, violento, aplicando terrorismo de Estado, señores. Ustedes, frente amplistas, que plantean que estas elecciones fueron justas y fueron transparentes en Venezuela. Ustedes, los delegados del Frente Amplio que fueron admitidos, recibidos como grandes amigos ideológicos. Ustedes, los que visitan seguido a Maduro y proclaman la gran revolución bolivariana para toda América Latina. Ustedes que dicen, cuando fueron gobierno, promulgaron una ley que nos dice que acá tuvimos un Estado terrorista. Ustedes avalan todo esto, lo que está pasando a cada rato, muriendo gente inocente, matando adolescentes, prácticamente niños, chiquilines, niñas, ancianos que salen a la calle a protestar. Sabés que este régimen se endureció hace mucho tiempo. Y una vez, el propio presidente Chávez, presidente anterior, gran inspirador de este movimiento, pero evidentemente un hombre que lo formaron, los doctrinos, digamos, del marxismo, como fue el doctor Heinz Dietrich, y los teóricos que habitaban en Cuba en aquel momento, allá en las décadas del 80, formaron la mentalidad revolucionaria, socialista, comunista, en Hugo Chávez Frías y en un conjunto de personas, entre ellos también Maduro,
para renovar, para reeditar la Internacional Comunista y a su vez reeditarla en el asentamiento políticamente fuerte, instalándose en un país grande, importante de América como Venezuela. Ese fue el plan. Y cuando ya el presidente Chávez veía que habían organizaciones opositoras que se iban haciendo más fuertes, mirando las movilizaciones sociales, evidentemente movilizaciones sociales que daban ese conato o esa situación incipiente de ser opositores, se establece que tendrán una pena de 4 meses de cárcel los que con gritos, vociferaciones, abuso de campanas u otros instrumentos o valiéndose de medios ruidosos perturben a las autoridades. Fíjate vos la crudeza del régimen totalitario, cuando ya estamos hablando que hace muchos años atrás, estamos en el 2024, acá estamos hablando de inicios del siglo XXI, por allá por los años 2003 y a finales del 2004, se, se da esta legislación de nuevos delitos. Chávez va endureciendo al régimen, paulatinamente, va asumiendo etapas de endurecimiento, porque eso se hace con una revolución totalitaria. Va por quinquenios, va profundizando sus aspectos revolucionarios, es gradual, les va tomando tiempo, e inclusive como son de un modelo de democracia directa, de democracia participativa, la propia constitución que habían establecido a través de esa constituyente, esa constitución revolucionaria, admite ser plebiscitada las veces que se propongan, porque son amigos de la democracia directa, eso es la democracia directa, que se legisle prácticamente a través de asambleas populares convocadas por el régimen y que se den los plebiscitos que el régimen plantea. El instrumento en uso para viabilizar esa democracia participativa y directa es el llamado Congreso Bolivariano de los Pueblos, Congreso Bolivariano de los Pueblos, CBP, cuyo antecedente es el Congreso Anfictiónico Bolivariano, que diera sus primeros pasos a mediados de los años 90. A finales del 2004, el Congreso Bolivariano de los Pueblos realizó su segunda reunión continental en Caracas, donde se planteó lo siguiente: transitar desde las democracias representativas en el desarrollo de las luchas populares y desde los procesos de cambio hacia las democracias participativas, protagónicas, directas de las masas. Es lo que hace el Frente Amplio acá, abusando del recurso del plebiscito y del referéndum. Por eso el Frente Amplio es la fuerza reina de la democracia directa, de apelar a la democracia directa y de modo abusivo, inflacionando a nuestra Constitución. Desde hace décadas que la conducta política del Frente Amplio es: esto no nos gusta, por la vía representativa no se puede, vamos a referéndum. Esto no nos gusta, por la vía representativa no podemos, no contamos con las mayorías que exige la Constitución para transformar una ley, para instalar un instituto de poder nuevo en el Uruguay, vamos a un plebiscito. ¿Queremos monopolizar algún servicio del Estado, como fue lo del agua? Vamos a un plebiscito. ¿Queremos ahora monopolizar los recursos económicos de las empresas financieras privadas, de los recursos económicos de 1.600.000 uruguayos? ¿Queremos hacer estatal, monopolizar con un perfil estatista todo lo que hace a la seguridad social y quitar el régimen de la capitalización de los ahorros, que es una vía de recursos, digamos, económicos privados, que es una vía o un sistema privado de capitalización de ahorros? Vamos a un plebiscito, porque creen en la democracia directa, participativa. Estos mismos conceptos fueron presentados en la 31ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Costa Rica en julio del 2004. Allí Venezuela criticó el concepto tradicional de democracia representativa, solicitando que éste fuera cambiado por el de democracia participativa.
¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta en dónde estamos? Incluso le digo a los venezolanos que están viviendo acá en este país, a los que están exiliados, a los uruguayos que votan al Frente Amplio, ¿se dan cuenta en dónde estamos con estas fuerzas políticas, con estas expresiones políticas? ¿Y pretendemos seguir conviviendo con esta expresión política totalitaria que afecta gravemente, que destruye directamente nuestras democracias representativas, nuestras garantías individuales, nuestros derechos personales, nuestros derechos inviolables a la libertad, a la vida, al honor, a la seguridad, a la propiedad y al trabajo? Bueno, se llegó a este planteo y se recibió el planteo con 16 votos a favor, especialmente de los pequeños países del Caribe, que van a ser los países que se unen a este proyecto del socialismo del siglo XXI para América Latina y el Caribe. De ahí lo de CELAC, de ahí que luego surja la CELAC, una invención de todos los gobiernos socialistas afiliados a este modelo revolucionario bolivariano del socialismo del siglo XXI, con este modelo, a su vez, de democracia participativa. No es de descartar además que esto pudiera servir de palanca a Fidel Castro para plantear, con apoyo de Chávez, así se hizo, que su dictadura en realidad es tan solo otra forma de democracia, una democracia participativa, tal y como lo consagraría una modificada Carta Democrática. Esto sostenía tiempo, y lo reiteraba, Carolina Cose. No, Cuba y Venezuela son democracias distintas, son otro estilo de democracia, otro tipo. Es esto lo que pronunciaba, esta doctrina, es esta doctrina totalitaria de la democracia participativa. Lo pueden encontrar esto en este libro, también en documentos como congresobolivariano.org, congresobolivariano.org. También pueden encontrar este material en Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Estrategia y Línea de Masas, ediciones MBR-200, Caracas, 1994. Es evidente que este mecanismo lo que establece es lo siguiente: institucionalizar el poder popular, creado a través de asambleas, eso que decía Carolina Cose. Por un lado, la apropiación colectiva, es decir, un régimen de propiedad estatal, colectiva, eliminando la propiedad privada. Y por otro lado, decía Carolina Cose, cuando daba su campaña, digamos, prepresidencialista en la interna del Frente Amplio, decía que ella quería un gobierno con gente que participara directamente del gobierno. No quería un pueblo expectante y pasivo, ¿m?, respecto a las decisiones que el gobierno tomara, sino que ayudara al gobierno y participara con el gobierno. ¿En qué se traduce esto? Que suena muy lindo. No, se traduce simplemente en totalitarismo. El gobierno institucionaliza esas asambleas populares, el gobierno les da un poder de decisión a esas asambleas de acuerdo a las directrices ideológicas de los institutos que hay que instalar en el país, de acuerdo a lo que el gobierno dice que hay que instalar y legislar. Por eso se institucionaliza el poder popular en una democracia participativa, y esto está afirmando que la toma de decisiones que se hace, que se hacen, la toma de decisiones, se hacen sobre la base de una suerte de diálogo, que es un diálogo directo entre el gobernante, es decir, el poder ejecutivo de ese régimen, y las organizaciones sociales reconocidas por ese régimen. ¿Se dan cuenta en dónde estamos? Este régimen que institucionaliza la democracia participativa, porque la democracia participativa después implica estas cosas, un régimen de asambleas populares a través de un poder popular, que van a estar institucionalizadas por una constitución o por una ley de orden público que implemente un nuevo gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, y a partir de ahí va a pretender que convivan falsamente o de modo falaz nuestra constitución con esa ley de orden público que establezca nuevas formas institucionales de organizar el poder, pero eso es trazar una relación directa
entre el gobierno, el poder ejecutivo y las organizaciones sociales que el gobierno acepte, que el gobierno reconozca, porque va a reconocer a esas instituciones como las únicas interlocutoras del gobierno. Algo muy similar a lo que se aplica en Uruguay con los consejos de salarios, a través de una ley marco que da un escenario jurídico, un marco jurídico de legitimación o legitimidad a esos sindicatos únicos que reconoce como los únicos interlocutores válidos con el gobierno. Imagínense que esto se profundice en todas las áreas del Estado y que funcione a través de distintas asambleas populares con instituciones que son reconocidas por el gobierno como las únicas instituciones interlocutoras válidas de ese gobierno que es el concentrador de la toma de decisiones políticas, forjando y formulando poderes políticos nuevos. En eso consiste la revolución y en eso consiste el régimen de Venezuela que se quiere instalar en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia, en todos los países de América Latina. En algunos ya se logró. En Venezuela ni que hablar. En Bolivia también. En Colombia se va por ese camino. Ahora en Brasil también, con Ignacio Lula da Silva, que termina reconociendo finalmente las elecciones de este régimen. Vamos a una pausa para ir a ese resumen de un antes y después del proceso electoral en Venezuela y ver si nos da el tiempo de mostrar imágenes muy violentas, muy cruentas, para que tomemos conciencia de que este tipo de regímenes terminan en eso, terminan en sangre, terminan en violencia, en guerras fratricidas, como decía el propio Maduro, en baños de sangre, como decía el propio Maduro, que no estaba amenazando, estaba advirtiendo el recrudecimiento del régimen, declarando prácticamente la guerra civil al pueblo venezolano opositor al régimen. Quédate ahí.